El cristalino es una estructura biconvexa, transparente y refringente que se encuentra suspendida por las fibras solulares, que son estas fibras que tenemos observando acá, proveniendo de los procesos ciliares, situado detrás del iris, formando el límite entre el segmento anterior y el segmento posterior del globo ocular. Alteraciones de este iris, la más común, la catarata. La catarata no es nada más que la opacidad del cristalino que impide el paso de la luz en el segmento, al segmento posterior del globo ocular. En este caso recuerden que yo les estaba diciendo que cada vez que hay la percepción de la luz, ella atraviesa hacia el cristalino y el cristalino lo que hace es condensar toda esta luz hacia un punto específico. Claro, aquí lo están haciendo hacia el disco óptico, pero en realidad se hace hacia la mácula. ¿Qué pasa cuando hay una opacidad del cristalino? No hay una distribución de lo que sería el traspaso de la luz, y entonces se empieza a distribuir la luz de forma irregular. Y ahí es donde empezamos a observar de forma borrosa, porque no hay una distribución homogénea hacia un sitio específico, por ende la visión empieza a hacerse de forma turbia. Entre ellos tenemos la catarata diabética, que ya la explicamos cuando hablamos de diabetes, las cataratas postinflamatorias, que también es a consecuencia de una uveitis, de origen traumático, por golpes, por alteraciones, por traumatismo, cataratas seniles, que son a consecuencia de que uno va pasando en el tiempo, el cristalino como tal es un tejido que nacemos con él, pero él no se regenera, y a medida de que va pasando el tiempo, esas proteínas que conforman el cristalino se van degenerando, se van deteriorando y se van colocando cada vez más blancas. Y por eso nosotros llamamos cataratas seniles, porque son pacientes adultos que sufren de cataratas, sin una causa o predisposición específica, simplemente es el paso de los años. Tenemos cataratas nutricionales y cataratas por hipocalcemia. Tenemos hipotiroidismo, síndrome de Cushing, que pueden predisponer a cataratas. ¿Pero por qué? ¿Por qué el hipotiroidismo y el Cushing pueden predisponer a cataratas? El Cushing por el movimiento de las reservas, ¿no? De las reservas grasas. El hipotiroidismo también, porque siempre maneja grandes cantidades tanto de colesterol como de triglicéridos que se empiezan a acumular en el cristalino. Exposición a agentes tóxicos, inflamaciones, carencias de vitamina C y exposición a radiaciones y electrofusión. Todo eso puede alterar la superficie o la estructura proteica del cristalino y generar una catarata. ¿Qué vemos primero? ¿Cuáles son los casos que nosotros vamos a observar en presencia de cataratas? Primero, una ambliopatía, donde hay una diferencia en la percepción de una imagen, o lo que llamamos una imagen doble. Entonces vemos, o estamos observando, y tenemos dos diferentes imágenes, a pesar de que tenemos los dos globos oculares funcionales. Esta disminución de la percepción del ojo lo llamamos ambliopatía. Pero lo llamamos ambliopatía ¿por qué? Porque es cuando nosotros empezamos a ver doble. ¿Y por qué empezamos a ver doble? Porque resulta que el ojo nosotros, a pesar de todo, lo dividimos en dos. Esta zona, con esta zona, tiene la percepción de un ángulo. Y esta zona, con esta zona, tiene la percepción de otro ángulo. ¿Qué pasa? Cuando las fibras nerviosas del globo ocular se introducen, pasan las fibras nerviosas al nervio óptico, llegan al quiasma óptico y resulta que el 50% de las fibras del nervio óptico continúan su recorrido y el otro 50% se entrecruza. Aquí el 50% se entrecruza y el otro 50% continúa.
Y entonces a eso llamamos ambliopatía, porque este 50% que no se entrecruza tiene una imagen de su otro 50% correspondiente. A pesar de que este tiene una menor percepción, todavía tiene un estímulo y es a consecuencia de su otro 50% que corresponde a la visualización. Por eso se llama visión doble. Es ambliopatía, porque estos dos van a estimular a nivel del lóbulo occipital, del lado afectado, una imagen. Y es por eso, porque las fibras, el 50% de las fibras del nervio óptico en el quiasma óptico se entrecruzan. Por eso hay visión doble. Ahora, ¿cómo se corrigen las cataratas? Primero que todo, una vez que los riñones, una vez que hay alteración de la estructura proteica de la catarata, se dañó. Hay opacidad de la catarata, el cristalino, hay daño, o sea, ya hay opacidad, ya no hay nada que hacer. Para eso se llama la facoemulsificación. La facoemulsificación no es nada más que entra la catarata, el cristalino normal, aquí está el cristalino opaco. ¿Qué hace? Desde la parte interna se introduce dentro del cristalino, se destruye por ultrasonido, se fragmenta todo el cristalino y se extrae. Una vez que se extrae el cristalino, se coloca el popular lente intraocular que va a cumplir la función del cristalino, que es simplemente visualizar, permitir el paso de la luz y ya. Eso es la cirugía que sufren o que en algún momento, yo prefiero, ojalá sea así, todos vamos a tener en algún momento de la vida. Perfecto. Yo he escuchado que el uso tópico de corticoides de antibióticos causa catarata. Aunque primero traer a los jóvenes de catarata por el uso de un antibiótico indiscriminadamente, porque no sabe que el antibiótico le dio catarata. ¿Por qué pasa eso? Todo depende de cuál sea la causa. ¿Qué pasa? O sea, Ya, a eso voy. Que es como yo te digo, por ejemplo, si nosotros estamos utilizando penicilinas y resulta que el proceso inflamatorio es a consecuencia de una clamidia, nunca corregiste el problema. Y lo que pasó fue que la enfermedad avanzó. Pueden ser que hayan agentes químicos tóxicos o que sean alérgicos. Por ejemplo, está la alergia a las penicilinas, está la alergia a las quinolonas, que no te das cuenta normalmente cuando te lo colocas tópico, porque ya el hecho de que sea algo extraño en tu cuerpo te irrita. No importa si es lágrima artificial, siempre te irrita. Entonces no te das cuenta si es un proceso alérgico o no. Resulta que en ese momento estás utilizando una quinolona o una tetraciclina y eres alérgica, lo que va a producir es un daño o una constante inflamación en la zona específica y va a generar cataratas. Puede ser una opción. Puede ser que una infección no se controló y avanzó y produjo también una catarata. Son múltiples causas. Pero la lógica dice que ese pudiese ser el cambio, a consecuencia de. pero el fármaco como tal no es capaz de causarlo solo, por decirlo así. ¿Sí? Sobre todo con enfermedades básicas y sobre todo cuando hay inflamaciones de la uvea. La uveitis predispone a la catarata, porque la uveitis es la inflamación de lo que sería la membrana coroidea, la parte vascular. Y entre esa parte vascular se encuentra el proceso ciliar, los cuerpos ciliares y las fibras unulares, que todas ellas están conectadas suspendiendo el iris. Inflamar todo esto y llegar hasta el cristalino, no el iris, al cristalino, perdón, va a producir cambios de la estructura proteica del cristalino y va a generar catarata. ¿Qué es lo que vamos a observar acá? ¿Cómo nosotros observamos una catarata? Primero, la superficie corneal es inocua, intacta, sin ningún tipo de alteración. El globo ocular está completamente humedecido, sin ningún tipo de alteración. ¿Qué pasa?
Cuando nosotros visualizamos la parte más interna, siempre conseguimos un aumento de un aumento de la opacidad del cristalino. Pero para que nosotros podamos observar este cristalino así, tenemos que dilatarlo. Y nosotros podemos producir esta dilatación, por ejemplo, con atropina. Receptores competitivos muscarínicos que van a hacer que se dilate, se relaje la musculatura del iris y nos permita visualizar todo el cristalino. Recuerden que no sé si en algún momento ustedes han acompañado, o han escuchado, o han visto, o han sufrido de un estudio de fondo de ojo. Para hacer un estudio de fondo de ojo, primero le tienen que dilatar la pupila y eso lo hacen con atropina normalmente. Una vez que se dilate la pupila, mediante el oftalmoscopio, vamos a visualizar lo que es el fondo del ojo. Y es un estudio que podemos hacer incluso nosotros de rutina, que deberíamos hacer de rutina. ¿Se hace? Sí se hace, los que incursionen en el área. Pero la práctica clínica común, normal, no lo hace, ni siquiera aquí. Sí se puede, pero si la percepción de la luz, por ejemplo, de un canino va a cerrar completamente en respuesta a la luz, entonces va a ser difícil. Siempre se recomienda dilatar. Porque si no, a percepción de la luz por un estímulo, un arco reflejo, va a producir miosis. Por eso necesitamos producir la midriasis a consecuencia de un agente competitivo receptor muscarínico, como la atropina. En cataratas no vemos el fondo, porque está opaco. No, en la catarata no podemos visualizar el fondo porque el cristalino que está opaco no nos permite visualizar. El problema de la catarata es, primero, hay una disminución de la visión. Uno. Segundo, como no hay paso de la luz, y a medida de que se va agravando, este nervio no se está usando. Y a medida de que la cosa en la biología no se usa, se atrofia. Y cuando se atrofia el globo ocular, tiende a hacer un daño permanente. Y ahora, aquí tela para cortar. El glaucoma. Este es el tema más bonito de todos. ¿Saben por qué? Porque es el último. Sí. Varias preguntas porque ¿cómo se corrige la obstrucción de la hematoma? Sí se puede. Eso se puede hacer, sobre todo cuando hay obstrucción, pero es obstrucción no anatómica, sino infecciosa, mecánica. Entonces podemos usarlo, sobre todo ahorita hay un video o muchos videos que lo hacen con catéteres 24. Se puede hacer. Y con hidropulsión. Igual que si estuviésemos destapando uretra, lo podemos destapar el conducto nasolagrimial. Claro, lo vamos a introducir por vía lagrimal. Para ello necesitan anestesia o por lo menos que el animal sea lo más tranquilo. Preferiblemente anestesia. Ahora, glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? El glaucoma no es nada más que la definición al aumento de la presión intraocular, que no es un aumento de la presión vascular, completamente diferente. ¿Qué da la presión intraocular? El humor acuoso. ¿Dónde se produce el humor acuoso? Específicamente en los cuerpos ciliares, sobre las células de los procesos ciliares que se ubican en el cuerpo ciliar. El humor acuoso, como es la flecha roja, se produce en el cuerpo ciliar por las células del proceso ciliar, pasan hacia la cámara posterior del ojo, que es donde se produce, y a nivel de la pupila, porque recuerden que la pupila no es nada más que un espacio que deja el iris, y llegan a la cámara anterior del ojo para ser absorbidas por el canal de Schlemm. Ese es el recorrido que tiene que sufrir el humor acuoso. Él se produce acá, pasa a cámara posterior, pasa de pupila y es absorbida en cámara anterior.
cualquier cosa que disminuya, que impida, que obstruya, que dificulte la absorción o la salida del humor acuoso, va a hacer que aumente la presión intraocular, que vuelvo y repito, no es lo mismo que el aumento de la presión arterial vascular del ojo. No es lo mismo. Esta presión intraocular va mediada por la presencia o la acumulación de este humor acuoso. ¿Cuáles son las causas del glaucoma? Primero, la definimos en cuanto a su función, del aspecto de drenaje. Llamamos un glaucoma de ángulo abierto en el que el aumento de la presión intraocular se debe a un aumento de la resistencia de los canales de drenaje. Ejemplo, hay una obstrucción, ya sea por un proceso infeccioso, por un proceso inflamatorio crónico, que disminuya este conducto de Schlenk. O tenemos glaucoma de ángulo cerrado en el que el aumento de la presión intraocular se debe a una obstrucción del ángulo iliocorneal por iris periférico, las sinequias. Una sinequia hace que se adhiera el iris, porque aquí tenemos el iris, tenemos la córnea y aquí tenemos esta estructura que es el ángulo iliocorneal. Si nosotros obstruimos por presencia de un proceso inflamatorio, tumefacto, por agentes infecciosos, lo que sea que obstruya el canal, pero que permita su ángulo o que persista su ángulo iliocorneal, es un glaucoma de ángulo abierto. Pero las sinequias, que es una de las causas más comunes, que disminuya este ángulo iliocorneal, va a producir un glaucoma de ángulo cerrado, porque se cierra este ángulo e impide la salida y absorción por el conducto de Schlenk de la presión, del humor acuoso. Ahora, y en función a su etiología, el glaucoma primario o predisposición racial, el aumento de la presión intraocular se produce por ausencia de otras patologías oculares. O sea, es un animal que no ha sufrido de sinequia, que no ha sufrido de uveitis, que no ha sufrido absolutamente de nada, sino que simplemente se predispuso a la formación de glaucoma, ya sea por una hiperproducción o porque simplemente nació con el canal de Schlenk obstruido. O glaucoma secundario, que es el más común, que se produce por la existencia de una alteración ocular o sistémica. La causa más común son la uveitis. La uveitis, el riesgo mayor de los procesos inflamatorios, en el caso de los caninos y en todas las especies, es que se inflame el componente vascular, porque recuerden, o como se está observando acá, el canal de Schlenk es también vascular. Entonces, un proceso inflamatorio que produzca esta vasculitis, que esa vasculitis hace que haya una obstrucción en esta zona, disminuye la absorción y predispone a la formación de glaucoma. Obstrucción del ángulo iliocorneal por cambios del humor acuoso, por inflamación, edema, formaciones de sinequias, o por la otra causa que es muy común también, que es por traumatismos. ¿Y cuál es el traumatismo más común? Luxación del globo ocular. La luxación o subluxación del cristalino, perdón. ¿Qué pasa? Cuando hay alteraciones, cuando hay golpes, cuando hay traumatismos, el ojo es muy débil. El ojo es muy débil porque el cristalino está suspendido por estas finas fibras, que son las fibras solulares. Un traumatismo, un golpe directo sobre la cabeza, en cualquier especie, hace que este cristalino se extravase y se coloque por delante del iris. Al haber una luxación o subluxación de este cristalino, vamos a disminuir el ángulo iliocorneal por obstrucción y va a predisponer a la formación
de glaucomas. No menos importante, tumores intraoculares y hemorragias intraoculares también pueden predisponer a glaucoma. En este caso, tenemos el cuadro clínico de un glaucoma. Primero, la pérdida de la visión. Es proporcional al aumento de la presión intraocular. Una presión intraocular de 15 a 25 o por encima de este ángulo, que esto debería ser lo normal, de 15 a 25 milímetros de mercurio, es lo normal de un globo ocular. Cuando la presión es superior a 45 milímetros de mercurio, la ceguera se produce de 48 a 72 horas. ¿Qué pasa? Vamos a este mismo ejemplo que yo estaba dando acá, que tenemos la membrana coroides, tenemos la esclerótica, membrana coroides y lo más profundo que sería la retina. La retina. Pero la retina llega hasta acá. El cuerpo ciliar está acá, las fibras lunares están acá y este es el cristalino. A medida de que se siga produciendo humor acuoso, aquí está el iris y aquí está la córnea. A medida que se va produciendo el humor acuoso, ella se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y va aumentando la presión intraocular. Si se aumenta esta presión intraocular puede extravasar este humor acuoso y llegar hasta la cámara posterior, al segmento posterior del globo ocular. Y a medida de que este ojo va sufriendo de este buftalmo, porque es un aumento de la presión, una tumefacción, y esta acumulación de líquido hace que este globo ocular, que este humor acuoso, se coloque entre la membrana coroides y la retina. ¿Y cómo se va a observar entonces? Por desprendimiento de la retina. Y por eso las personas que sufren de glaucoma tienen una pérdida de la visión en forma de tubo, de túnel. Que siempre, ¿cómo describen siempre la persona que pierde la visión en forma de túnel? Porque la pérdida de la visión va gradual. Empieza a perder la vista periférica, empieza a ver la vista periférica, hasta solamente quedar la vista fija y quedar hasta cierto punto solamente vista. La visión con la mácula. De la mácula, bueno, aquí no se ve. Hasta la mácula. Hasta llegar a un punto donde hay desprendimiento total de retina. ¿Qué es esto? Va perdiendo, se va desprendiendo y dejar toda esta línea que es como un ángulo, como una sombra intraocular. Esto es la retina. Vamos a buscar aquí un momentito Observen cómo en este caso, aquí tenemos el nervio óptico, aquí tenemos cómo se extiende este nervio óptico formando la retina, pero llega hasta acá. En este punto, cuando hay acumulación del globo de humor acuoso en la cámara anterior y en la cámara posterior, hace que este humor acuoso se extravase, se ensanche tanto el ojo, que este globo de este humor acuoso va a penetrar entre la retina y la membrana coroides. Porque vuelvo y repito, la retina llega hasta acá. Cuando sufre este desprendimiento entre la membrana coroides y la retina, entonces empieza a perder, o empieza a hacer un desprendimiento gradual desde el segmento más anterior